Eh, ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien en sus casas y que todo esté marchando lo mejor posible en este aspecto de cuarentena. Bueno, como ustedes ya saben, somos de la agrupación Articultores. Me presento, me llamo Brian Muñoz, soy integrante desde el año pasado. Nuestra agrupación se dedica a todo lo que tiene que ver con la reinserción y el apoyo social. Eh, Hemos estado últimamente realizando transmisiones en respecto a todo lo que se puede dar en este tiempo de cuarentena. Hoy día queremos hacer una nueva charla y acá tenemos a nuestra amiga Caro, que nos va a contar un poquito de ella, se va a presentar y nos va a contar qué es lo que hace. Gracias. Bueno, hola a todos. Antes que nada, mi nombre, como decía, es Carolina Roa, soy psicóloga titulada de la Universidad de la Frontera del año 2015 y también mientras estaba en la universidad era miembro activo de la agrupación Agricultores, que como bien decía aquí el colega, es una agrupación que se dedica al tema del apoyo social. Y desde ese entonces era voluntaria, pero también luego de haberme ya titulado, también como profesional he seguido apoyando en las cosas que se pueda aportar y también participar en las actividades mientras me sea posible. Bueno, dentro de tu contexto de trabajo, ¿qué es como más lo que haces tú o qué es lo que abarca en realidad todo lo que tiene que ver con tu área de trabajo? Como para conocer un poco más de ti. Bueno, mi área de especialización en general es el área organizacional laboral, como se le denomina, y dentro de esta área se puede decir como lo que es son los procesos de selección de personal, las capacitaciones que se hacen, todo lo que tiene que ver con el tema de autocuidado, de protección en cuanto al clima, el ambiente que se genera dentro de una organización, pero también eso es como el general de las cosas que hago, pero también se hacen evaluaciones en cuanto a la parte independiente de lo que hago más yo, y a lo que yo igual me dedico más, que es el tema de hacer capacitaciones, charlas, sobre todo en cuanto a temáticas como lo que vamos a ver hoy día, que es el tema del autocontrol, y cosas que tienen que ver netamente con algo que, por ejemplo, yo puedo llevar a un contexto en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte laboral, hablamos de lo que puede ser el estrés o el autocontrol en ese ámbito, pero también yo puedo llevar ese mismo concepto a un contexto distinto, como puede ser la situación que estamos viviendo ahora, o también cómo se puede apreciar ese mismo concepto dentro del hogar, en un colegio, porque incluso nuestro hogar pasa a ser una organización. Buenísima. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, en contextos de crisis, como es ahora en este caso la cuarentena, eh, es como, ¿qué podríamos llegar a sentir nosotros en nuestras casas estando tanto tiempo encerrados, por llamarlo de alguna forma? ¿Qué es lo que podemos llegar a sentir? Bueno, sobre todo en una situación en la que uno está como en encierro, en lo que es la cuarentena, y sobre todo cuando no existe la posibilidad de movilización, cuando además hay muchas personas en el hogar y la comunicación quizás antes de esto no era tan buena, se pueden generar situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, pueden incluso generarse trastornos alimenticios por los desórdenes que uno genera a los que ya no estaba o a lo que estaba acostumbrado antes, y el trastorno del sueño también, porque las horas del sueño ya no son las mismas de antes, A mí me pueden pasa. ser más, pueden ser menos, o no es, mi sueño, mi ciclo del sueño cambió, antes era en el día, ahora en la noche, o ahora en la noche y antes en el día, Sí. entonces como que han ido cambiando esas cosas, puedo andar con más angustia, con más, se puede generar incluso depresión por el mismo tema del estrés. ¿Por qué? Porque estoy tan preocupada de lo que puede estar pasando a mis familiares o a mis seres queridos en otro lugar, precisamente por el tema de tanta sobreinformación. Entonces se genera tanto esta negatividad emocional que todo lo que genera el autocontrol se genera en el contrario. O sea, nos volvemos más impulsivos, más irritables, andamos más enojados, nos dicen una pequeña cosa y somos chispitas. O sea, encendemos al tiro y nos molestamos y largamos las primeras palabras o incluso podemos llegar a la violencia. Eso es como lo más visto y lo más probable. Claro, pues, con todo esto de la cuarentena, bueno, se han dado más casos y eso igual se sabe qué está pasando. Entonces, es así, pues, por ejemplo, yo, contando un poco de mi parte, he tenido, mi problema más grande últimamente ha sido que de repente me cuesta manejar
como que todo se me viene encima, o a veces en las noches se me cambia el sueño y no puedo dormir. Me quedo dormido muy temprano y despierto muy tarde. O sea, con temprano me refiero a que me duermo a las 7 de la mañana y me despierto a las 5 de la tarde. Entonces, me ha pasado. Suele pasar. Son cosas que suelen pasar. Ahora puedo entender todo eso. Y nuestra palabra clave es autocontrol. ¿En qué consiste exactamente el autocontrol? Muy buena pregunta, porque, bueno, estamos hablando de algo y si no conocemos de qué estamos hablando es como lanzar palabras al vacío. Y Exacto, tal como dice la palabra o el prefijo auto, se está refiriendo a sí mismo, o sea, cómo yo puedo tener el control, en este caso, de mí mismo. claro. Y aquí se enfoca principalmente el tema del autocontrol, y haciendo un paréntesis, el autocontrol es como el nivel máximo al que puedo llegar en cuanto a lo que es la inteligencia emocional o la inteligencia afectiva. Porque cuando hablamos de inteligencia generalmente lo asociamos como, esta persona puede adquirir rápido conocimiento, pero en realidad hay distintos tipos de inteligencia, que eso puede dar como para otro tema. Pero dentro de estas inteligencias múltiples tenemos la inteligencia emocional y el autocontrol pasa a ser como ese kit, hablando en buenos términos, Claro. de lo que es esa inteligencia. Y el autocontrol en sí es esta capacidad que tenemos como personas de poder autorregularnos, de poder mantener un equilibrio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, y siempre manteniendo el tema del raciocinio encima. O sea, por ejemplo, no perdiendo la capacidad de pensar mientras yo estoy en una situación de estrés. A mí se me puede presentar un evento crítico, un evento traumante, un evento como por ejemplo lo que es lo que se está viviendo ahora, que fue como un cambio muy brusco en cuanto a la rutina diaria de las personas. Y este tipo de eventos yo los enfrento cuando hay autocontrol de una forma más tranquila y siempre poniendo la parte racional, o sea, seguir pensando y no actuar y llegar a reaccionar de una forma tan agresiva, tan impulsiva. Porque precisamente la impulsividad es la contraposición de lo que es el autocontrol. Claro, y suele pasar que uno cuando actúa por impulso siempre hace las cosas mal, pues, eso se sabe. O la piensa después. Claro, entonces después se da cuenta de, oh, esto lo hice por impulso y claro, no debió haber sido así. Eh, entonces, pensando en eso, ¿cuáles son los objetivos del autocontrol, tomando en cuenta eso, todo lo que dijiste? Ya, mira, como para que no se me vayan tanto, en principal está el tema de poder regular las emociones, o sea, de poder saber expresarme bien al momento de estar en un evento así. No significa que sea cínico y que yo tenga que reprimir mis emociones. Significa mantener una pausa y que después continúe. Por ejemplo, si estoy viendo, que esto es como una de las cosas que vamos a hablar igual, estoy viendo que hay algo que es lo que genera mi reacción impulsiva, yo diga así como, mejor me espero un ratito y lo hablamos después. ¿Por qué? Porque puedo generar que la bola de nieve vaya creciendo, y en cualquier momento va a quedar así como la embarrada, por decirlo de alguna forma. Claro, Y lo otro es, precisamente la misma línea, regular esa impulsividad. Como decía, no significa que yo vaya a reprimir mis emociones, o sea, dejarla así como en stand-by, sino que yo puedo manifestar esa emoción, pero la idea es que sea así como más mental, por decirlo de alguna forma, y si es necesario, expresarla de forma externa, porque a lo mejor puedo estar muy molesta, pero no necesariamente voy a manifestar esa molestia a través de un golpe, por ejemplo. claro, Entonces, tratar de que se mantenga más interno en esa instancia y evitar que se haga externo. Lo otro es precisamente también el tema de la ansiedad. Y como decía, es una de las principales cosas que se puede generar. Y también tratar de controlar la ansiedad. Mientras yo pueda controlar la ansiedad, voy a tratar y voy a de alguna forma poder regular mis emociones, voy a también de algún modo regular esa impulsividad y también voy a disminuir los niveles de estrés que puedo tener. Y principalmente es el estrés lo que hace que reaccionemos de esta forma. claro, Porque ya todos pueden hablar así como de la hormona de la felicidad y es precisamente eso, como disminuye esta capacidad de la hormona, de la felicidad, como le conocen, claro, aumenta la capacidad o la posibilidad de que yo me pueda poner más impulsivo. Y lo otro es también de alguna forma ser más optimista, tratar de yo mismo generar emociones o pensamientos más positivos. ¿Por qué? Porque sobre todo ahora con el tema de la sobreinformación, de que puede estar pasando cosas negativas, de que a lo mejor estoy obteniendo información de fuentes que no son confiables, me empiezo a estresar, me empiezo a irritar y también empiezo a tener más pensamientos negativos, así como, escucha, no va a haber cura, nos vamos a morir, o no va a haber alimento, no claro, voy a tener cómo pagar mis deudas, cómo lo voy a hacer con la educación de los niños, etc. Entonces, en lugar de estar pensando en tantas cosas que me preocupan,
poner por sobre ello pensamientos positivos y tratar de buscarles soluciones a estas mismas situaciones y ver así como, ya, para esto puede tener como solución esto otro, que a lo mejor no va a ser una solución tan a la rápida o tan en concreto, pero sí te ayuda a enfriar un poco la cabeza y ya con la mente más fría puedes tú tomar una decisión y actuar de una mejor forma. Claro, sería como evitar un poco la paranoia y buscarle solución a todos esos problemas que a uno lo empiezan a agobiar. Buenísima. Exactamente. Es como evitar la psicosis social. Ya. Eh, entonces, continuando con todo esto, claro, tú me decías que en estos casos uno tiene que buscar la forma de poner pensamientos positivos por sobre los negativos y todo eso. Entonces, para esto tendría que generar como técnicas para lograrlo, ¿cierto? ¿Cuáles serían como esas técnicas o cómo yo es que puedo tener autocontrol? Ya, mira, te tengo acá, preparé igual un poco el material para que no se me escapara nada precisamente porque hay que entender de lo que estamos hablando. O sea, estamos tratando el tema del autocontrol en relación al contexto actual. Pero Claro. también hay gente que puede decir, y también uno se puede preguntar, pero ¿y si no estuviese pasando una situación así? ¿Cómo puedo yo potenciar este autocontrol como persona? Entonces vamos a hacer la división entre el contexto actual y también en términos generales. O sea, no necesariamente en una situación a nivel global, sino que algo ya más individual, más personal. Buenísima, porque Y igual, bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que cuando se presenta algún tipo de situación como un evento tal como el que estamos viviendo, es intentar no pensar en lo que me preocupa, respirar hondo y pensar en cosas positivas. O en el fondo ser optimista. ¿Por qué? Porque si me pongo a pensar, como decíamos recién, en el tema que me preocupa, y esto me empiezo a alterar y de una forma internamente también mi sistema inmunológico se empieza a alterar, mis defensas empiezan a disminuir y se empiezan a venir las enfermedades o los problemas físicos. Y cuando se altera el sistema inmunológico, la primera enfermedad probable que tengas es un resfriado, que es un resfriado común. Pero si lo ah, llevamos al contexto en el que estamos, ¿qué pasa si alguien se resfría? Va a ser como, tiene el virus, o es propenso a tener el virus. claro, Para evitar esas cosas, yo con el hecho de relajarme, de ser más optimista, de no tratar de meterme tanta preocupación en la cabeza, o sea, de dejar la mente más en calma, que es algo que igual voy a hablar, eh, considerando eso, puedo evitar toda otra cadena de posibles efectos negativos. Y claro, precisamente por eso, una de las cosas principales o una de las técnicas principales es poder gestionar, o sea, poder yo ordenar, coordinar estos pensamientos intrusivos o distorsionados que se me pueden venir a la cabeza. ¿Cómo pueden llegar? Por los, como decía, los medios, ya sea redes sociales, las noticias, que no son medios oficiales. Entonces ya empieza esa psicosis colectiva a través de lo que converso con la gente que estoy en la casa o a través de lo que puedo conversar con la gente que está a distancia, que como está esta preocupación constante, puedo empezar a aumentar esa psicosis colectiva y en lugar de solo tenerla yo, te la estoy, entre comillas, contagiando al otro. Entonces la idea principal es tratar de poder yo ordenar este tipo de pensamiento y decir, ya, esto sí es algo de lo cual tengo que preocuparme, pero a lo mejor tiene una solución posible. Esto otro, la verdad es que no viene al caso, no es algo relevante, lo descarto. claro, Eso es como una de las cosas principales. Lo otro es identificar y aceptar las emociones que uno tiene. Y sobre todo esto con los niños, o también uno mismo, porque de repente uno dice, o sea, yo como adulto puedo tener mucho estrés o mucha angustia por lo que está pasando y voy a tratar de como, no, mostrarme el cuerpo, sobre todo con las demás personas. Y en realidad yo tengo que identificar esa emoción, por ejemplo, la angustia, y aceptarla. Quizás ver en qué situación expresarlas, como decía al principio, mantenerla interna y cuando sea el momento correcto, expresarla externamente, pero no porque no la vaya a expresar inmediatamente, no la voy a expresar nunca, porque estaría reprimiendo una emoción. Y al empezar a reprimir esas emociones, o a guardármelas solo para mí, o quedarme callado en pocas palabras, empiezo a hacer como que solito me voy poniendo una mochila y voy cada vez más cansado y más pesado y se me pone la carga más pesada, cuando claro. en realidad podría haber estado tan tranquilo por haber expresado esa simple emoción. O Y en sea, relación a esto mismo, saber identificar y aceptar esas emociones es también poder poner
ponerle nombre. Porque lo común que pasa es que la gente le dicen, ¿pero qué te pasa? No, nada. ¿Pero cómo no, nada? No, no sé qué es lo que me pasa. Claro, Cuando en realidad sé que lo que me pasa es que no sabéis que me enojé porque se te olvidó mi cumpleaños y cómo no me podías venir a ver, o no, me dio pena porque falleció tal persona, o estoy triste, o estoy molesta, o estoy ansiosa porque, no sé, siento que mi sueño ya no es como antes, ya no me estoy alimentando igual, estoy muy sedentaria, etcétera. Pero uno sabe qué es lo que le pasa, solo que evita ponerle nombre. ¿Por qué? Por el que dirán, o por simplemente no expresar esa emoción. claro, el no nada es una respuesta recurrente que solemos dar para evitar tener que explicar de repente, porque a veces son muchas cosas y para algunos es como un poco agobiante tener que explicarlo, pero explicarlo hace bien, pues porque como tú dices, es una mochila que se va llenando y cada vez es más pesada traerla. O también se puede dar que esa mochila se rompe y uno explota, pues, y eso ya igual es peor porque puede dañar a alguien cercano que en realidad no quiere hacerlo. Por eso Es mismo, cuando precisamente se genera esa impulsividad que decía al principio. Cuando uno claro, ya está como, y es algo que igual voy a tocar luego, cuando está tan cerrada la mente en algo o tan llena de cosas, al final no tiene para dónde ir, que lo primero que hace es tener la reacción de impulsividad porque es el mecanismo de defensa que tiene el cerebro. O sea, claro, neurológicamente hablando, nosotros somos prácticamente como una maquinita y lo que hace nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro en este caso, es que, por ejemplo, yo estoy con una situación de alerta, y como en cualquier momento me va a atacar alguien diciéndome algo que me va a hacer enojar, y se presenta esa alarma y el cuerpo lo que hace es como poner posturas corporales en relación a cómo afrontar esa situación, o internamente es como para despejar la mente, respondo a la tonta y a la loca, por decirlo, porque todo el sistema inmunitario, inmunológico, o también nuestro sistema nervioso y todo lo que es el cerebro en sí, se prepara para de alguna forma reaccionar y no se reacciona de la mejor forma, claro. porque está haciendo una señal de alarma. Otra Sí, cosa, en cuanto a como las técnicas que me preguntabas tú, es el evitar la sobreinformación, que es como lo que yo decía un poquito antes. Precisamente por las cosas que he comentado, porque si obtengo información de un sitio que no es oficial o que no es confiable, estoy de alguna forma generando, aumentando esa psicosis colectiva, me estoy preocupando por algo que no debería, cuando en claro, realidad lo que debía hacer es generar horarios en los que informarme de lo justo y necesario, y también de alguna forma evitar el uso de las redes sociales, porque yo puedo usar las redes sociales, pero si voy a usar una red social para así como, uy, aquí dijeron que en China tanto, por ejemplo, un ejemplo como de algo que ha pasado ahora último, lo de claro, los ovnis, avistamiento de los ovnis en tantos países y toda la cosa, porque hubo gente que empezó a compartir y compartir, cuando en realidad eran satélites para mejorar la conectividad a Internet, de un proyecto y un experimento que se está haciendo. Entonces, claro, la gente que quedó así como, hoy viene esto y más encima nos van a raptar los extraterrestres, y se fomenta esa psicosis claro. colectiva, y además me preocupa más en la casa, en que viene eso y más lo otro y lo otro y lo otro, es como ponerle más peso a esa música. Sí, po, Entonces, igual de alguna forma restringir ese uso de las redes sociales, y acá también con los niños, porque de repente uno le pasa el celular al niño así como lo tiene en la casa, y pasa el claro, teléfono y no está viendo qué es lo que el niño está informando. Entonces igual, ojo con esas cosas. Y también, en relación a eso mismo, evitar contribuir a que se aumente esa psicosis colectiva, porque si yo estoy y veo así como, oh, publicaron tal cosa, ya, compartir. ah, Ese al claro, que se lo compartí va a seguir compartiendo con otro. Entonces, de alguna forma, yo también estoy contribuyendo a que esa psicosis colectiva vaya aumentando, cuando debiese hacer todo lo contrario, quedarme calladito, quedarme tranquilo, o primero averiguar las fuentes confiables, y que en realidad lo que se dice es real, y si así, ya, compartir, pero si no, mantenerlo así como en la palestra. claro, ese es un muy buen consejo, soltar un poco el teléfono. Yo, por ejemplo, al inicio, como que estaba todo el día, oh, el teléfono, el teléfono, el teléfono, necesito informarme qué es lo que está pasando. Y ya en las últimas 2, 3 semanas, como que me di cuenta que no, porque hay mucha información falsa y como que Los fake news. empezáis a compartir todo y de repente ni siquiera estáis como asegurándote de que lo que estás compartiendo. Pues yo por lo menos intentaba estar seguro de lo que compartía, de que sí era información real, pero hay gente que no. Entonces, como tú decías, se vuelve mucho más grave la psicosis o sea, eh, Colectiva. colectiva. Entonces, por eso es un buen consejo soltar un poco el teléfono.
A menos que ya se lo use solamente Sí. para entretenerse, que es bueno tener tiempo libre, sobre todo con todo lo que está pasando. Es muy bueno. Porque hay que tener en consideración que no todos estamos como en la misma situación. Hay gente que está pasando el proceso de cuarentena solo, otros que Claro, están con familias muy numerosas, otros que están con la gente muy distante, otros que prácticamente siguen con la rutina tal cual, que no tienen tantas restricciones como por ejemplo las podemos tener entre comillas nosotros acá en la Araucanía, claro, porque todo se ha ido de acuerdo de una forma más sectorizada. Entonces igual ahí hay que tener en consideración eso. Y precisamente por eso, para evitar así como estar tan pegado en el teléfono, es que hay que intentar mantenerse ocupado. Si claro, bien, como decía, las realidades son todas distintas, sobre todo para aquellos que están 100% en el hogar, la idea es que traten de mantenerse siempre activos, ya sea haciendo, sobre todo si hay niños, haciendo las tareas o alguna cosa con los niños, mantenerse ocupado en cosas de ocio, por ejemplo, ver televisión en un momento del día, aprendiendo a hacer cosas, sobre todo el uso del internet, todo va a depender de cómo yo lo use. Por ejemplo, si claro, estoy en la casa, aprender a hacer cosas nuevas, generar una rutina de ejercicios, por ejemplo, de educación física o de ejercicio en la misma casa, en la cual participen todos. No sé, por ejemplo, tengo un instrumento ahí que hace rato que no lo ocupaba, empezar a darle uso nuevamente, a lo mejor leer, pero mantenerse ocupado en otras cosas que sean en, fuera de lo que es la contingencia actual. Porque si claro, estoy ocupado 100% en lo que es la contingencia actual, o sea, estar buscando cosas en relación a qué va a pasar esto y qué lo otro, porque de repente ni siquiera es necesario ver las noticias todos los días. Lo sí, único que va a cambiar van a ser los números prácticamente, claro, pero la situación se mantiene similar y te van a repetir lo mismo al día siguiente. Entonces, mantenerse informado, pero evitar la sobreinformación. Y así también de alguna forma me puedo mantener activo, me mantengo ocupado y al yo mantenerme ocupado durante el día, puedo mejorar también mis trastornos del sueño que a lo mejor se han generado, o sea, volver a mi ciclo normal, claro, en el tema de la alimentación. Si yo genero una rutina diaria, voy a poder ordenar mis temas alimenticios, entonces voy a de alguna forma ir previniendo el estrés que puede generar más adelante. claro, Y una cosa importante, sobre todo con el tema de los niños, es de lo que hablaba recién, el tema de la rutina o de los horarios. Con los niños, sobre todo, es fundamental que haya una rutina en cuanto a lo que se hace en el hogar, porque si bien hay algunos que van a volver a clases o a los que les están haciendo las clases desde la casa, es importante que haya como una rutina con los niños para mantenerlos ocupados y evitar esa frustración. Con los niños hay varias cosas que tengo que considerar. Por ejemplo, el tener momentos de ocio, ya sea que vean televisión, que jueguen, pasarle el celular unos minutos o algo, eh, juegos de mesa, leer un libro, etcétera, pero que haya claro, momentos de ocio. También que haya momentos de colaboración, o sea, decirle que es, por último, ayuda a hacer su cama o que ayuda a hacer cosas de la casa, cosa de que se esté manteniendo ocupado en una cosa distinta. Y por otro lado, el tema de lo que es el estudio, que claro, haya un horario, sobre todo con los niños, es fundamental que sea entre primero a cuarto básico, que sea como en la mañana, después del desayuno, que se genere un horario por lo menos de una o 2 horas de estudio, ir intercalando en la semana las asignaturas que los niños tienen, y también los niños de quinto básico en adelante, que sea como, además del horario de la mañana, otro en la tarde. Pero también darles pausas, por ejemplo, a los niños más chicos, de 5 a 10 minutos y a los más grandes, por lo menos de 10 a 15 minutos. Si es que uno los ve así como muy estresados, que ya están aburridos y toda la cosa. Porque claro, cuando ellos van al colegio igual tienen sus recreos, también comparten con los compañeros, hay horarios de colación, etcétera. Entonces la idea es que lo único que cambia acá es el lugar físico en el que los niños están haciendo sus cosas, más claro, que cambiarles la rutina. ¿Por qué? Porque como decía hace pocos minutos, así voy a cuidar el tema de que evite trastornos alimenticios, que evite trastornos del sueño y que también evite trastornos de ansiedad. Entonces, el niño no va a estar estresado, va a mejorar su sueño y va a estar menos irritable. Y lo otro exacto, también es saber qué información manejan los niños en cuanto a lo que está pasando ahora. Preguntarles qué es lo que ellos saben. Si hay algo que, por ejemplo, ellos no saben o que son ideas erróneas, explicárselas, pero con un lenguaje simple. Y claro, también, por ejemplo, explicarles, sobre todo con el tema de la contingencia actual, de que se está buscando una solución y de que la mejor forma en la que nosotros podemos colaborar como personas externas
quedándonos en la casa o manteniendo ciertos resguardos de acuerdo al lugar en el que vivamos. Pero no mentirles, no decirles, no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no le puedo decir a un niño, no pasa nada, el niño abre la ventana y la gente afuera anda toda con mascarilla. O Claro, no puede salir a jugar con sus amigos de la misma calle. Entonces, mantenerlos informados con lo justo y necesario, no darles tanta sobreinformación, pero sí que ellos entiendan lo que está pasando. claro, Para que, evitar igual un poco la respuesta clásica que se suele dar de repente, cuando igual se entiende que los papás de repente no dan más de decir, es porque es así y así tiene que ser, y listo. Porque hay muchos padres que igual toman esa respuesta porque es la más fácil. Pero los niños igual se preguntan, entonces explicarles no está de más, porque tienen que entenderlo igual, es necesario. claro, y si uno, por ejemplo, yo no tengo niños, pero si uno no le explica bien a los niños, y sobre todo con el uso actual de las mismas redes sociales o el uso del internet. Si yo le miento a mi hijo, ¿qué voy a lograr? Que el niño solo vaya y agarre el teléfono y ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Entonces solo va a empezar a generarse esa psicosis interna con algo que en realidad pudiese haber prevenido yo misma como papá. Claro, pues la psicosis de los niños igual es como a otro nivel que la, la psicosis que se genera a uno, porque para ellos es más difícil porque no tienen la información que uno maneja. Claro, y no lo comprenden de la misma forma. Y lo otro es Claro, que yo también explicándole a los niños y diciéndoles esto de que estar en la casa es una medida de protección y de cuidado para uno mismo, también les estoy comentando el tema de valores comunitarios. ¿Por qué? Porque si me cuido yo y evito que me pase tal cosa, también estoy cuidando al otro. claro, Entonces, las mismas cosas que se podrían estar enseñando en el colegio, yo las puedo estar enseñando desde casa y puedo formar a una mejor persona para el día de mañana, porque a lo mejor no voy a ver los frutos de inmediato y decir, oh, mi hijo ahora es una excelente persona y muy un colaborador con los demás, que a lo mejor son cosas que se van a ir viendo de poquito, pero que el día de mañana, cuando sea adulto, va a lograr haber desarrollado esas habilidades o esas competencias y también va a ser una mejor persona, que no va a estar estresada todo el tiempo, no va a ser irritable, no va a ser impulsivo, etc. Y claro, precisamente en relación a eso de lo que es la ayuda comunitaria o lo que es el tema de los valores comunitarios, la idea principal en relación a eso es que haya una ayuda mutua. O sea, si por ejemplo hay algo que yo no tengo y puedo pedirle a alguien más, lo hago. Si yo veo que, no sé, mi vecino hay algo que le falta o dentro del mismo hogar falta algo y yo puedo aportar en eso, ayudar. De repente uno dice, solamente puedo aportar con X cosas, material, cuando en realidad dentro de la misma casa con ayudar a que, no sé, pues, soy una hermana mayor y hay un niño en el hogar y yo no estoy haciendo otra cosa, ayudarle al niño, el simple hecho de mantenerlo en un lugar fijo, haciendo su trabajo, que esté pendiente, que esté concentrado, etc. Esas también son formas de ayuda mutua. claro, Y como te decía igual, eso es como en base a lo que es la situación de contingencia actual. O sea, es netamente enfocado a una situación de emergencia, de crisis, o que tiene que ver con el ámbito más colectivo. claro, Pero, como te explicaba, el tema del autocontrol no es algo que surja solamente en este tipo de situaciones, o por claro, una situación global como la que se está viviendo. Es algo que también podemos enfrentar de repente con una discusión acá, en el trabajo, en el colegio, y también yo puedo demostrar esa inteligencia emocional, como decía al principio, a través de este autocontrol. Y una de las principales cosas es reconocer cuáles son los detonadores que a mí me hacen ponerme irritable. Por ejemplo, puede ser una palabra, una frase, la actitud de una persona, olores incluso, movimientos, situaciones X. Entonces, cuando yo identifico cuál es ese posible detonador, ya voy a saber cuando mi cuerpo me está dando esta señal de alerta, que es como lo que decía adelante, y mi cuerpo ya va a saber cómo reaccionar, entonces voy a saber cuándo alejarme, cuándo evitar ciertas palabras, cuándo mantenerme en silencio, cuándo no dañar a la otra persona a través de una discusión, o cuándo simplemente evitar esta impulsividad o llegar a la violencia física, porque está la violencia psicológica, pero sobre todo está el tema físico. Y si sí, yo ya llevo esa impulsividad a la violencia física, que en estos casos puede ser como la violencia doméstica, va a claro, ser algo más complejo, porque, como decía, el autocontrol es algo que me hace mantener mi pensamiento paralelo. O sea, puedo estar en una situación, puedo estar molesta, pero todavía estoy así como con mi raciocinio activo. En cuanto esto no está, el control no va a estar del todo, entonces voy a reaccionar de una forma impulsiva y después, como tú decías antes, voy a reaccionar y voy a decir, escucha, la verdad es que no debía haberle dicho eso.
claro, o me arrepiento, perdóname porque no te quería pegar, pero ya lo hiciste. Entonces, mejor, en vez de arrepentirse después, evitar o prevenir la situación antes. claro. También en relación a esto mismo de los detonadores, va dentro de la misma línea el poder identificar mis cambios corporales. Por ejemplo, cuando me pongo irritable, empiezo a hacer así. Ah, Entonces, cuando yo vea que ya estoy como, o lo típico, apretar o tensionar claro, aquí la parte de la mandíbula. ¿Qué va a pasar? Que esto se me empieza a apretar y todo. Entonces, en esas situaciones ya, me masajeo un poco aquí, me alejo de la situación y como ya sé que después de que me pasa todo esto y empiezo con estos cambios corporales, cuando ya logro identificarlos, esa es como mi señal de alarma a una posible situación de impulsividad o de descontrol. claro. Ahí es donde es bueno darse un momento, retirarse y retomar el control de uno mismo. Exacto, de repente incluso con el solo hecho de estar con un vaso de agua, ir a tomar un vaso de agua, ya te relajas. ¿Por qué? Porque está oxigenando tu cerebro estaba tan así como en caliente, por decirlo, como que se, Ah, como el típico dibujito de, oh, le está saliendo de la cabeza. Entonces, ¿cómo yo bajo eso? Con el agua. Y cuando yo tomo agua, mi cuerpo se empieza a regular, me empiezo a tranquilizar, y también esta parte de que se empieza a relajar, entonces como, ya, ahora podemos hablar. claro, Entonces, yo ser como el que controla la situación. Y aquí, en paréntesis, en relación a eso, de repente la gente dice, ya, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo el que calme la situación? ¿Por qué no lo hace el otro? Porque soy yo el que está demostrando tener esa inteligencia. Como claro, siempre se ha dicho, no todos tienen los mismos tipos de inteligencia, pero, y precisamente por eso no todos van a reaccionar de la misma forma, pero ¿por qué yo, si sé que puedo controlar la situación, puedo calmar los ánimos, ¿para qué voy a esperar que el otro lo haga si no lo va a hacer? sí, ¿Para qué voy a hacer que se genere una situación de estrés cuando en realidad yo tenía la herramienta en mi mano y no la ocupé? Entonces, preferible ser uno el que lo haga a estar provocando o incitando a que se genere una situación de violencia. claro, que Que es quizás no peor, necesariamente va a llegar a lo físico, pero sí va a estar la parte verbal, la parte psicológica, y eso igual incluso genera mucho más daño, porque a lo mejor ahora no hay tanto maltrato físico, pero sí el tema psicológico es lo que hace que haya estrés, ansiedad y todos los otros tipos de trastornos que mencionaba al principio. claro. Y en relación a eso mismo igual, está el tema de mantener la calma. Si yo me mantengo en calma, o como se dice, respiro hondo, estoy, El clásico respira hondo. incluso el clásico cierra los ojos o cuenta hasta 10 o relaja. En relación a, por ejemplo, a eso mismo que decía, está el tema de mantener la calma. Por ejemplo, lo de estas típicas reacciones de respirar profundo o la gente que cierra los ojos y hace como, ya, uno, dos, tres, y empieza a contar hasta un número al que sabe que ya se calmó. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de mantener la calma? Precisamente lo que decía delante. Cuando uno está en una situación de demasiado estrés, el sistema inmunológico genera estas señales de alerta. Entonces, cuando se genera esta señal de alerta, disminuye mi capacidad de razonar. ¿Y Claro, qué pasa cuando disminuye mi capacidad de razonar? Puedo generar una explosión emocional y generar una situación desagradable. Entonces, en lugar de generar esta situación desagradable, mejor mantener la calma, mi sistema inmunológico va a estar en condiciones óptimas, voy a evitar el tema de las posibles enfermedades colaterales, voy a evitar que se genere una alerta que en realidad no era necesaria y también voy a mejorar la situación en la que estoy. Porque en el fondo ya puedo evitar una situación de estrés o de alguna impulsividad, pero el único beneficiario o el principal beneficiario en este caso voy a ser yo mismo, porque voy a ser yo el que no se va a enfermar, voy a ser yo el que va a andar tranquilo, el que va a desarrollar más este tipo de inteligencia, entonces precisamente lo hago por los demás, pero principalmente por el amor propio, por decirlo. claro, que al Y que final, eso va en directa relación con la inteligencia emocional, con lo que decía al principio. Al yo desarrollar este autocontrol o evitar este descontrol o esta impulsividad, voy a lograr ser una persona más inteligente afectivamente o emocionalmente, que es lo que me va a ayudar o me va a dar la herramienta para que el día de mañana, cuando se me genere este tipo de situaciones, yo pueda mantener el orden o el equilibrio entre las emociones negativas y las positivas. Y también no pierda esta capacidad de pensar o de estar
consciente, por decirlo de alguna forma, mientras se genera una acción de crisis. Exacto. Sí, sí, al final el primero en cuidarse tiene que ser uno. Mm. Bueno, Por último, que sea por amor a uno mismo. claro, exacto. Y hablando de cuidarse, cuidar, usando esa palabra, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Mm. Bueno, a lo mejor se puede decir como que todas las otras cosas van dentro de la misma línea, Del mismo como las contexto. técnicas, los mismos tips, pero estamos hablando como de una cosa en específico que trae como efecto el cuidado de otro tipo de cosas. Y que, como decía, la mayoría de estas cosas iban orientadas precisamente a situaciones de crisis, situaciones de emergencia más globales o más colectivas, pero no siempre voy a estar en ese tipo de situaciones. O también voy a poder estar más preparado para una situación de ese tipo. Pero lo principal, o una de las principales cosas, se busque pues, estar como en un lugar que me transmita calma. Mm, Quizás cuando se pueda salir, hacerlo, o si se me es permitido hacerlo, pero estar en un lugar donde se pueda transmitir esa calma, porque si yo estoy en un lugar, no sé, a lo mejor está discutiendo otras dos personas dentro de la misma casa. Si yo me quedo ahí y decir como, ¿qué va a pasar? no, ¿Qué va a pasar? lo Me absorbe, encanta lo que va a pasar, estoy yo misma absorbiendo eso y incluso se me está como contagiando esa irritabilidad, porque al final siempre uno va a dar como para el lado de uno o de otro. Entonces, en lugar de eso, mejor me voy a la pieza, me trato de tranquilizar y de alguna forma escuchar cosas que, evitar escuchar cosas que a lo mejor no tendría por qué enterarme. Y claro, sobre todo pasa en este tipo de situaciones cuando hay discusiones entre los adultos y hay niños. Entonces, creo que de evitar y así darle una mayor seguridad a nuestra salud mental. exacto, También es importante que, sobre todo en estas situaciones, eh, apoyarse de nuestras redes de apoyo, valga la redundancia, ya sea amistades, familiares, que si bien no puedo estar con todos físicamente, puedo mantener el contacto y si me es posible mantener un contacto telefónico, sobre todo ahora por videollamada, también voy a hacer que disminuya mi preocupación, que disminuya mi estrés, mi ansiedad y voy a mejorar mi salud mental. claro, Porque si estoy con una buena salud mental, es porque mi cerebro, mi cabeza, mi mente va a estar con calma. Y como decíamos recién, cuando la mente está en calma, evito toda esta otra cadena de posibles efectos negativos. exacto, También, como decía, evitar ver noticias. El tema del uso de las redes, el uso de la sobreinformación, es una de las principales cosas y lo reitero, ¿por qué? Porque es el principal motor que genera lo que es la psicosis colectiva. O sea, si yo evitara tanta sobreinformación, no estaría con mi cabeza tan preocupada y así como, oh, tengo que ir ahí. Y hay gente que incluso ni siquiera se atreve a salir al portón de la casa, ¿por qué? Por el temor de que pueda pasar algo, precisamente porque tiene tanta información en la cabeza, y la mayoría de ellas es errónea, que se genera esta psicosis más individual y se evita incluso de hacer cosas que podría hacer. Entonces se está claro, poniendo solo esos límites. Y otra cosa importante también es cuidar esa rutina diaria. Y como decía adelante, si yo mantengo esta rutina diaria de me levanto, hago otras cosas, después, no sé, pues hago una rutina de ejercicios, o leo un libro, o veo algo en la televisión, o escucho algo en la radio, o el teléfono, todo, pero trato de hacer siempre, como mantenerme activa o mantenerme ocupada en algo, claro, y respeto esta misma rutina, voy a evitar estos trastornos alimenticios de ansiedad, del sueño, de todo lo otro que decía, y obviamente eso también va a mejorar mi salud mental. ¿Por qué lo digo? Porque de repente uno dice, ¿pero qué tienen que ver la alimentación con el tema de la salud mental? Bueno, precisamente no son solo los nutricionistas los que se enfocan a los trastornos alimenticios, porque generalmente los trastornos alimenticios, ¿por qué surgen? Por una falencia psicológica. claro, Entonces, todo, por ejemplo, la bulimia, la anorexia o cosas por el estilo, la misma obesidad, se genera porque después dices, oh, pucha, si este niño no hubiese sufrido de bullying cuando estaba en kinder, si uno dice, pucha, pero es que estaba tan chiquitito, ¿cómo se va a acordar? Pero si no hubiese sufrido bullying cuando estaba tan chiquitito, a lo mejor ahora no estaría viendo una persona que está con obesidad mórbida y que tiene tanta depresión o angustia en su cabeza. Entonces, igual es como cosas que se pueden prevenir. Y en estos exacto, mismos casos, si yo genero este tipo de rutinas, a lo mejor se sabe que van a haber efectos colaterales el día de mañana cuando se pueda levantar la cuarentena, pero no se va a volver a una rutina normal, porque
no hay una solución inmediata. Entonces, va a haber que acostumbrarse, que van a haber ciertos cambios, y también, sobre todo con los niños, hay que tener ese cuidado de, ojo, que va a pasar esto de que también se está fomentando la distancia social, va a haber muchas personas que se van a poner más frías con los otros, Mm, entonces también es algo que psicológicamente está afectando a su salud mental. Entonces, mientras yo evito todas estas otras cosas, estoy de alguna forma resguardando, poniéndole como una capa protectora a mi cabeza de pensar en que es algo temporal. Y también estoy dando claro, un cuidado. Y otra cosa es que si yo, por ejemplo, siento miedo, angustia, ansiedad, o a lo mejor estoy pasando por una situación de violencia en el hogar, o de maltrato, o de, no sé, pues de alguna escasez, comentarlo con terceras personas, ya sean conocidos, o gente incluso de, no sé, números de emergencia, o gente de la misma villa o el lugar en donde yo vivo, porque claro, así mantengo al tanto a las otras personas, precisamente por lo que decíamos, que es algo que se va a ver después en otra charla, pero el tema de la violencia doméstica ha aumentado mucho y es precisamente por eso de que hay tanto estrés en las personas, que es, imagínate, antes de esto, Chile ya era uno de los países con mayores niveles de estrés o mayores niveles de obesidad, imagínate después de esto. ¿Por claro. qué? Porque la gente está tan encerrada, tan encasillada, y aparte ha cambiado tanto su alimentación que lo más probable es que van a haber aumentos y de hecho, de repente uno como que ve las redes o se informa y la gente siempre dice así, no sabe si es cuarentena o engorda, porque se ha dedicado a comer tantas cosas Claro, y como está más sedentario, entonces precisamente por eso es que se insta que a lo mejor no tengo un gimnasio en la casa o estaba acostumbrado a ir al gimnasio y ya no tengo las mismas herramientas, pero sí puedo hacer ejercicio en casa que me pueden ayudar a mantenerme más activo, a que mis músculos no se atrofien y así de alguna forma voy a mantenerme activo, voy a mantenerme relajado, ocupado y cuando llegue la hora de ir a acostarse voy a estar tan cansado que me voy a quedar durmiendo. Y esas claro. son cosas que podría hacerlas, se puede seguir haciendo en casa. Sí, pues sí, hay ejercicios que se pueden hacer en casa sin necesidad de tener tantos implementos o incluso sin tener ningún implemento extra. Y es cosa de investigar un poco, pues de repente buscar ejercicios para principiantes, porque cuando uno deja de hacer ejercicio por tanto tiempo, ya hay que admitir que uno vuelve a veces a ser Se principiante de atrofia la nuevo. musculatura. Entonces empezar desde abajo y ir retomando de a poco. Y igual es bueno, pues, si rutinas hay aplicaciones con rutinas. Y no sé, de repente buscar alguna recomendación o si tienes algún amigo que sabes que está haciendo ejercicio en casa, pedirle recomendaciones también, que igual es bueno. Y tomar Sí, por eso, ejemplo, todos tienen palos de escoba o kilos de algo, entonces puedo con agarrar en las manos, o claro, incluso ni siquiera de repente hay veces que no necesitan tener algo, y con mm, el simple hecho de yo hacer el movimiento, ya estoy ayudando a que mi cuerpo se vaya fortaleciendo y eso también me va a ayudar a desestresarme, porque voy a estar claro, ocupando la energía en algo. además hacer ejercicio igual bombea sangre a todo tu cuerpo, quiere decir que tu cuerpo se mantiene activo, mejora tu digestión. En realidad, hacer ejercicio ayuda a todo. Igual al mismo tema del estrés que se provoca cuando uno no hace nada, hacer ejercicio libera un poco de endorfinas y te hace sentir mejor. Mm, Entonces es bastante bueno exactamente, y eso. te exige tomar más agua igual, pues. Claro que también es súper Entonces, si tomas positivo. más agua o más líquido, porque algunos pueden decir, ya, pero yo tomo esto y esto, pero si no es agua pura, No, como que no reemplaza el tomar té o café, no reemplaza el tomar un líquido más puro, claro. porque a lo mejor tu cuerpo lo va a recibir, pero va a demorar más en que llegue a dar la vuelta completa por el cuerpo o que llegue incluso al cerebro. Sí, además una vez a mí Eso es igual a lo que... me dijeron que el agua caliente, el cuerpo no la ocupa igual de la misma forma que el agua helada. O sea, el agua fría que uno consume pura, pues agua pura. Entonces tomar agua caliente no es lo mismo que tomar agua helada. Porque indican que, cuando a uno le indican que tiene que tomar cierta cantidad de litros de agua al día, tienen que ser esos litros, pero en agua helada. No jugo, ni bebida, ni té, ni Abuela. café, ni nada. Agua helada. Y agua, Sí, precisamente porque agua. si tomas con otra cosa está intervenida, pues, Claro, es y ya totalmente. no es 100% en lo que te están pidiendo, entonces igual es algo importante. Y como decía, quizá uno dice, ah, ¿por qué tiene que ver esto con el tema del autocontrol o de mi salud mental? Bueno, si yo mantengo todo mi cuerpo así, voy a ayudar a que mi sistema inmunológico esté bien, y al mi cuerpo o mi sistema inmunológico estar bien, voy a evitar
el enfermarme, voy a evitar el andar estresado, ocupado, etcétera. ¿Por exacto, qué? Porque mi cerebro se mantiene activo y ocupado en otras cosas, está saludable, por decir de alguna forma. Entonces también voy a evitar que todas estas cosas que pueden ser los detonadores de que yo actúe de una forma impulsiva o me irrite o me enoje fácilmente, entonces voy a evitar todo eso, y al yo poder evitar todo eso, voy a tener una vida más placentera, más tranquila, voy a estar más en calma, voy a poder fortalecer o potenciar más este autocontrol, voy a poder que no solo sea un buen ambiente para mí, sino que también para las otras personas, entonces beneficia a mí y a mi entorno. exacto. Eh, bien bueno eso. Tú delante nombrabas que una vez finalizada la cuarentena, sí o sí, o lo más probable es que hayan algunos efectos colaterales una vez que todo intente volver a la normalidad. Bueno, aunque se espera que lo más probable es que vamos a tener que tomar algunos hábitos como lavarnos de forma más frecuente las manos, tomar distancia. Entonces, ¿qué efectos colaterales serían como los más visibles o más probables de ver una vez que intentemos retomar nuestras vidas como solían ser antes de la cuarentena sanitaria? Ya, bueno, como lo que te decía o lo que hemos estado planteando, sobre todo el tema de los trastornos alimenticios, de ansiedad, de sueño, precisamente porque si no se hace este tipo de rutinas o no se está en calma en el hogar y se generan estos ambientes más impulsivos o irritables dentro del hogar, o incluso con personas que voy a llegar pensando incluso en el tema de voy a llegar al colegio, voy a llegar al trabajo y a la persona que no veía hace tanto tiempo va a ser como, oye, ¿cómo lo saludo? O si me va a molestar porque quiero mantener distancia, entonces no todos van a reaccionar de la misma forma, entonces esas cosas son muy probables de que vayan a pasar. Como decía, esto mismo del tema del sueño, si la gente no está haciendo estas rutinas o no se está haciendo estos cuidados básicos que se pueden tener en el hogar o no se está durmiendo las horas necesarias, voy a generar trastornos del sueño, sobre todo en los niños, si es que les estoy permitiendo que así como, no, no importa que se queden toda la noche si tal mañana no tiene clase. Y hay que haga, si tiene tareas, que la haga a la hora que quiera, ¿no? No, porque resulta que cuando tenga que volver a esa normalidad, Claro, va a ser muy difícil que se acostumbre. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo, e incluso los adultos, estábamos acostumbrados a que hay una época del año en la que todos se toman vacaciones, que sería claro, en el verano. Entonces son periodos como más específicos, con límites. Y yo sabía que en tal época del año yo tengo que empezar con este tipo de rutina. Resulta que ahora esa rutina no empezó así. Y mi periodo de, entre comillas, descanso aumentó aún más. Entonces ya exacto, eso va a hacer que se modifique todo lo que yo tenía hecho. ¿Por qué? Porque si a lo mejor al principio con 2 o 3 meses de vacaciones con los niños, me costaba que volviera a esta rutina de levantarse temprano, de hacer tareas, de tener que hacer su trabajo, etcétera, o de leer libros. Ahora que tenga que volver, si estuvo con más tiempo, más aún le va a costar. Entonces, exacto, cuidar eso. Y lo otro, el tema alimenticio igual. Si yo no cuido el tema alimenticio, sobre todo con los niños, no estoy dándole desayuno o no, o me estoy saltando demasiadas horas para que se pueda volver a comer algo, o estoy dándole muchas cosas que a lo mejor no son beneficiarias para los niños, voy a hacer que el día de mañana, cuando llegue al colegio y le quieran dar sobre todo a los niños que les dan la alimentación en el colegio y no les dan la misma cantidad a la que se le acostumbra el estómago, como bien decimos, nuestro estómago puede aumentar y disminuir su tamaño. Entonces, exacto, sobre todo en estas situaciones, nuestro estómago está haciendo esto. Si yo no estoy dándole o no estoy comiendo con responsabilidad, entonces cuando llegue el día de mañana voy a llenar esto nomás en el colegio. Y exacto, esto otro, entonces van a andar los niños irritables. ¿Por qué? Porque quedaron con hambre, porque van a andar cansados, porque lo más probable es que aumenta la sobrepoblación en el sentido de la obesidad. Entonces, lo, y sobre todo en cuanto al tema de sedentarismo. Si la gente no está acostumbrada a hacer ejercicio, cosas por el estilo, voy a llegar el día de mañana y voy a caminar 2, 3 cuadros. Oh, claro, todo voy a eso, ya no voy más a buscar a los niños. Entonces, esas cosas igual es importante que uno las vaya considerando, porque sobre todo en situaciones en que se está en encierro durante tanto tiempo, uno se frustra, se molesta, se enoja, etcétera, y eso el día de mañana yo lo voy a ver reflejado a lo mejor, sobre todo por lo que decía adelante, la gente evita
expresar esas emociones o se reprime tanto, pero exacto, lo hace porque está en un contexto familiar. Entonces, al día de mañana, cuando tenga que volver, por ejemplo, a mi rutina, entre comillas, que tenía anteriormente, cuando quiera actuar, como evitaba tanto eso en la casa, lo más probable es que o lo evito hacer en los otros lugares, o por el contrario, como me aguanto tanto de hacerlo con estos otros de la casa, con estos de acá voy a hacer, ¡pah! Exploto. Entonces eso incluso me puede llevar a perder el trabajo, a perder amistades. exacto, ¿Por qué? Porque no fui capaz de tener el autocontrol que debía tener en una situación determinada. exacto, Y así muchas otras cosas más, pues sobre todo si lo analizamos también de otra forma, ya está el tema de la salud mental y todo, con lo que se está viendo ahora. Pero el día de mañana, sobre todo en una situación en la que estamos, lo más probable es que va a aumentar el desempleo, van a aumentar las enfermedades o la cantidad de población que vaya a visitar los hospitales por un resfriado común o cosas mínimas, por el temor a que esté contagiada la persona. exacto, Va a haber un aumento en las cosas básicas de consumo y como decía también, el tema industrial, no se ha producido la alimentación de la misma forma que en otros años, entonces va a escasear eso, y si hay tema de desempleo, va a aumentar el endeudamiento de la población, y todas esas cosas hacen que mis niveles de estrés o mi preocupación aumente mucho más. Entonces son cosas que, aunque uno no lo quiera asumir o no se quieran compartir, son cosas que sí o sí van a pasar. Pero ¿cómo puedo actuar yo? Previniendo este tipo de situaciones, porque de repente, sobre todo si estoy así como en una empresa y tengo 20 trabajadores y tengo la obligación de echar a 5, ¿qué van a hacer los empleadores? Van a buscar al primero que demotive para tener una causal de despido, que claro, no sea el tema de la cuarentena. Entonces, lo más probable es que sean este tipo de cosas de irritabilidad, de discusiones, de peleas entre los colegas, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar esas simples cosas? O evitar incluso poder llegar a quedar sin trabajo a través de mi autocontrol, manteniendo la calma, manteniéndome ocupada en lo que realmente me ocupa como persona. Y claro, así, cuando vuelva a esa rutina, voy a evitar todo este tipo de complejidades que pueden empezar a ser aún más complejas de lo que ya van a ser. claro. Y entonces evitar toda esa paranoia por los pensamientos malos de lo que se puede venir cuando la cuarentena termine, porque lo que uno más escucha es lo malo que va a pasar cuando toda la cuarentena termine. Pero entonces yo puedo anticiparme a eso y prepararme mentalmente buscando soluciones para cuando todo esto intente volver a la normalidad. Como tú decías, pues, para evitar tener conflictos con amistades o incluso en el trabajo que pueden llevar a que te despidan. Entonces, eso indica lo bueno de trabajar en el autocontrol y que al final va a ser súper positivo cuando todo esto termine y para el día a día también, porque se sabe que no vamos a ser los mismos que fuimos cuando entramos a la cuarentena. Las personas cambian, siempre están cambiando. Entonces es bastante bueno tener en cuenta eso. Yo mismo incluso me considero que he tenido mis problemas y me ha costado, pero también he intentado pensar más en soluciones y no tanto en los problemas y así evito un poco la paranoia. Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, porque hablábamos como de los niños en cuanto al tema del estudio, pero también hay que pensar en que hay adultos o hay jóvenes ya también, por ejemplo, ustedes dentro de la agrupación son estudiantes de la universidad, y Exacto, también esa rutina o el estilo de estudio que tenían ya no es el mismo, porque por ejemplo, cambia también, y que cada algo que acabo de recordar, va a cambiar el tema del modo de aprendizaje o los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque resulta que los niños estaban acostumbrados a que hubiera un docente que estaba enfrente de ellos, o de repente trabajar más en equipo con otros compañeros, o que tuviera distintas modalidades de evaluación, cuando en realidad ahora, dependiendo de la capacidad que tenga el docente de usar las herramientas que están para claro, ocuparse de forma virtual, y si no todos la saben emplear, como pasa por sobre todo los docentes universitarios, que no todos se manejan con el tema del uso de cómo hacer videollamada con grupos, o cómo silencio, cómo esto otro. Entonces, igual de exacto, alguna forma aumenta la frustración en ellos y también en el estudiante. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo la educación que en realidad quería tener, o no estoy aprendiendo del todo como yo quería aprender, o a lo mejor me estoy esforzando harto y mi nota no se ve reflejada igual. Entonces, igual son cosas que van frustrando. Y también, sobre todo los estudiantes, tienen que adaptarse a eso, a cómo mejorar esas metodologías de aprendizaje,
y lamentablemente es como Exacto. ya, buscar una mejor opción. Pero lo bueno y lo que hay que pensar acá es que hay opciones para yo poder hacer las mismas cosas, pero con una metodología distinta. Lo importante acá es como empezar a ocupar esa metodología y como decía, a lo mejor evitar el uso de los celulares, el uso de tanto internet, pero para la sobreinformación en cuanto a la contingencia actual. Pero sí puedo ocupar mi teléfono, sí puedo ocupar mi computador si quiero buscar una metodología de estudio que a lo mejor me vaya a enseñar más, o no sé, pues, lo más probable incluso después de esto es que también aumenten las enfermedades oftalmológicas, Claro, porque el estar pegado, sobre todo los estudiantes o con el teletrabajo, va a aumentar estos problemas visuales por estar tanto tiempo frente a una pantalla o frente a un computador, que al final la vista va a ir en un degradé que a lo mejor no va a ser inmediato en todos, pero que a la larga, si es algo que no se trata, va a tener un efecto colateral. sí, Así que sí. también a cuidar los ojos. Exacto, porque al final, sí, pues, igual me había estado dando cuenta que últimamente estamos todo el día, bueno, y cuando empiecen las clases va a ser peor porque como van a ser de forma online, tengo amigos que ya están en clases de otras instituciones y tienen clases de repente desde las 8 hasta las 6 de la tarde y tienen que estar todo el día en el computador y es algo que va a afectar, entonces de repente bajar un poquito el brillo o ponerle el filtro de luz azul, que es lo más dañino que tiene la pantalla. Son O cosas, escuchar solamente, o escuchar solamente. estar escuchando y tomando notas, cosa de que no estés así como todo el rato para allá porque igual te perjudica la vista. Sí, igual se Y recomienda, además te van a ver después. claro, usar en las aplicaciones, se recomienda igual usar más el modo nocturno, que es cuando la pantalla tiene el fondo negro, porque es igual cuidar toda la vista. Sí. Son cosas, como decía, las herramientas están, que a lo mejor no era la metodología a la cual estaba acostumbrado, pero son metodologías a las cuales me puedo ir adaptando ahora. El problema va a estar en que no ocupe esas herramientas, como por ejemplo lo que decía, puedo estar haciendo ejercicio en casa para evitar que mis músculos se vayan atrofiando, pero si yo no lo hago, voy a hacer que mi sedentarismo vaya en aumento y cuando llegue la hora de, voy a estar tan agitada, tan cansada que no voy a poder actuar como lo hacía antes. O lo mismo de la alimentación, o lo mismo en cuanto al sueño, o lo mismo en cuanto a la ansiedad. Si yo sé que hay cosas que me ponen muy ansiosa, porque, por ejemplo, el mismo trastorno de ansiedad me va a llevar a un trastorno alimenticio, y ese Sí, trastorno alimenticio me puede llevar a un trastorno del sueño. Entonces, es una cadena de cosas que con el simple hecho de yo hacer estas pequeñas rutinas o seguir respetando esa normalidad, manteniéndome activo o manteniéndome consciente sobre todo, puedo evitar toda esa cadena de problemáticas que, como decía, van en pro del beneficio de uno mismo. claro. Sí, pues tomando en cuenta igual todo esto que son como consejos de cosas que se pueden llevar, eh, hay muchas personas, o sea, las familias que están en las casas con sus niños, algún consejo extra, o sea, igual se han dado buenos consejos hasta el momento, pero si hay algún consejo extra, volviendo a la parte de atrás, de cómo se puede actuar con los niños en ciertos casos, no sé. En la parte como más educativa, dices tú. Bueno, igual Sí, hay hartos casos, por ejemplo, que hay que pensar, porque igual hay que tener en cuenta de que podemos tener en la casa algún niño con autismo, con Asperger, o con algún problema de aprendizaje o trastorno de aprendizaje que le dificulte y que, no sé, por ejemplo, mientras estaba en el colegio tenía a un psicólogo o tenía una educadora diferencial, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, un audiólogo, gente profesional que le estaba ayudando para mejorar ese aprendizaje, y en casa no está toda esa herramienta. Entonces, igual para los padres puede llegar a ser un poco frustrante esto, pero igual lo bueno está en informarse en relación a eso, a cuáles, de acuerdo a si tengo un niño con autismo, cuáles son las mejores formas de enseñar o qué proceso de enseñanza-aprendizaje es el adecuado. Porque obviamente si yo tengo un niño con autismo en casa, los padres saben que tiene autismo, pero no siempre es así, sobre todo cuando son más chiquititas. Entonces, como decía, independiente de que tenga o no tenga, tratar de mantener estos cuidados en cuanto al tema de los horarios, de que las exigencias vayan siendo similares a como es en el colegio, pero si yo veo que el niño está como dándome una señal de angustia o de estrés o de así como es que ya no quiero más, estoy aburrido, hacer una pausa, que sea como sea en la mañana después del desayuno, 1 o 2 horas, y hacer pausas o pequeños recreos y que después se continúe, pero que vaya eh, siendo en forma intercalada lo de las asignaturas, como decía adelante, porque si la hago lunes matemáticas, martes matemáticas, o hago
matemática, lenguaje, inglés, por decir. El martes lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces al final los niños van a aburrir, ¿por qué? Porque en el colegio no es así. El horario es, por ejemplo, no sé, lunes y jueves, lenguaje. Entonces tratar de que sea una rutina tal cual como es en el colegio, solo que va a ser en casa. Y en relación a eso mismo, cuando los niños van al colegio, lo que hacen es que llegan a una sala de clases, tienen un puesto, tienen un compañero al lado, entonces hay como una especie de cultura o de rituales que se hacen en el establecimiento, Claro, a los cuales los niños ya están acostumbrados. Entonces en estos casos, como está en la casa, en un lugar que no tiene nada que ver con el colegio, por lo menos se recomienda de que cuando yo voy a estudiar con los niños o que van a hacer las tareas, sea siempre en el mismo lugar y claro, siempre de la misma forma. O por ejemplo, si se va a hacer en su dormitorio, que sea siempre en el dormitorio con buena ventilación y con buena iluminación. Porque si yo mantengo la pieza o el lugar iluminado, voy a hacer que el niño se mantenga activo y que no esté así como claro, darle sueño. Porque sería si como, no tiene buena iluminación el lugar o no hay buena ventilación, no va a recibir bien el oxígeno en su cerebro. El estar tan oscura la habitación va a hacer que se empiece a cansar sin mm, necesidad de hacer nada, claro, porque su cerebro se va a ir agotando más rápido. Entonces, esas pequeñas cosas de la luz, de la ventilación y de que sea siempre el lugar físico son detalles que te van a ayudar harto, sobre todo con los niños. Y no necesariamente con los niños, sino que también a los adultos o los jóvenes que tienen que estudiar. Lo otro es que los adultos que están a cargo, ya sea los cuidadores, los padres o con quien los niños estén, se hagan cargo de que, por último, preocuparme de que el niño está haciendo las cosas. No estar así como encima de lo que el niño está haciendo, pero sí de vez en cuando ir viendo así como que esté esa presión, por decirlo, como cuando el docente está en la sala. ¿Por qué? Porque si claro, el niño va a ver que sí es algo que es importante, a lo mejor no va a trabajar bajo opción, pero sí le estoy demostrando que me importa lo que está haciendo. Y otra cosa importante es no asociar el tema del estudio con castigo. Porque hay muchos papás o cuidadores que dicen como, ya, si te portas mal te va a tocar ir a hacer las tareas entonces. claro, Entonces los niños asocian el tema de aprender o el tema de hacer las tareas con un castigo de parte de los padres, cuando en realidad lo que yo debiera comentar es que es una instancia que tengo para ir aprendiendo y que a lo exacto, mejor no va a ser igual que antes, pero una instancia para poder aprender. En cambio, si lo hago de la otra forma, va a ser como castigo y no es la idea tampoco. Lo otro es que también mientras estén haciendo sus cosas o sus tareas, los niños no estén comiendo, porque cuando están en la sala de clase no van no a lo estar dejan comiendo. comer, claro, Y también evito que de alguna forma se genere este desorden alimenticio. ¿Por qué? Porque si mientras hacen sus tareas o su trabajo están comiendo, después cuando llega la hora de comer todos, no va a querer comer, entonces se le va a generar este desorden alimenticio que puede desencadenar en un trastorno alimenticio y así toda la cadena que decía exacto, delante. Y otra cosa muy importante es que no se nos olvide que los niños están atentos a todas las reacciones que nosotros tenemos. Entonces, si yo reacciono de una forma negativa o no estoy dándole como valor a las cosas que ellos están haciendo o no les doy un reforzamiento, ya sea positivo o negativo, si yo no doy reforzamiento a las cosas que ellos hacen, es como que no estén haciendo nada. Porque, por ejemplo, el niño me puede ir, no sé, tengo una hoja aquí, y me dice, mira, mamá, terminé esto, así como, ah, ya, guárdalo nomás ¿de qué son matemáticas? Ya guárdalo en la carpeta de matemáticas. Si yo demuestro desinterés, para el niño es como, puta, ¿y para qué estoy haciendo esta cuestión si mi mamá me muestra que no está ni ahí? Entonces, como, exacto, oh, ya, a ver, hiciste tal cosa, ya lo revisaste, sí, ya, pero demostrar interés y de repente a lo mejor no voy a manejar la materia y son los mismos niños los que te enseñan, o de incluso uno mostrarse como ignorante en la materia para que el niño te diga, no, pues mamá, sí, esto, y así de alguna forma yo también voy evaluando que el niño está aprendiendo lo que se le está enseñando. exacto. Igual Eso como como en se dice términos generales. siempre, como se dice siempre, cuando uno enseña, aprende más lo que ya está aprendiendo, porque Exactamente. funciona bien esa técnica, en realidad es un muy buen Mm. consejo para los niños que están estudiando en casa. Igual todo eso de climatizarle un lugar específico para que estudie ahí y siempre estudie ahí, pues entonces ya se vuelve rutina como en el colegio. Es Mm. como emular un poquito lo que se hace en el colegio, para que sea parecido. Exactamente. Nosotros hablábamos antes de la, de la charla, por así llamarle, de esta reunión, de algunos puntos de presión que se pueden tomar en las manos.
cuando uno siente ciertos malestares o cosas así bueno, en cualquier situación, pero tomando en cuenta que ahora uno está en la casa y de repente como que las soluciones no se dan tan rápido como cuando uno tiene la libertad Mm. de conversar o cosas así, o preguntar. Eh, y tú me hablabas de algunos puntos de presión que se pueden tomar en las manos para corregir esos malestares. Ujú. ¿Podrías enseñarnos Que un de hecho, poquito? de alguna forma, sí, de hecho, por ejemplo, esas mismas cosas te ayudan a que también, haciendo el paréntesis, no dependas tanto del fármaco, porque de repente la gente es como, "Oh, me duele ya, me duele la cabeza, voy a Paracetamol. ir a comprar tal cosa, paracetamol", o de repente incluso se automedican con cosas y es como que ya no me hace efecto, pero es porque no necesitas eso. Exacto, Entonces le estás dando algo a tu organismo, acostumbrándolo a algo que en realidad no necesitas. Cuando en realidad tengo la solución en las manos, como se dice literalmente, literalmente. entonces a lo mejor no te va a ayudar así como del todo inmediatamente, pero sí cuando uno ya empieza a practicar este tipo de cosas, por ejemplo, no sé, el tema de, algunos hacen yoga o pilates, pero Claro, hay ciertas posiciones corporales que te van a ayudar a disminuir ciertos malestares, pero en vista así como de la posición en la que estoy, puedo ocupar las manos ahora. Y por ejemplo, esta posición de las manos, que es como el típico así como voy a restar, voy a orar, claro, pero como esta posición de las manos te ayuda a concentrarte y ordenar como los pensamientos o las ideas. Porque, por ejemplo, cuando la gente está pensando harto, empieza a picar la cabeza. Y no es que el típico así como que la gente hace esto, claro. cuando está pensando, o el ojo hacia allá, La loja sí ya, la entonces típica. es porque son respuestas programadas de parte del cerebro o del sistema nervioso. Entonces, cuando yo empiezo a ver así como, oh, me está picando la cabeza, esta es una buena posición para ayudarme a concentrarme o ordenar mis ideas o mis pensamientos. Y, por ejemplo, en una situación en la que estoy así como, y me voy a enojar, mejor Claro, mantengo la exacto. calma o empiezo a hacer esto así, y lo muevo de esta forma, pero trato de alinear las manos para evitar esa situación. Porque Claro, como siempre se ha dicho, tanto las manos como los pies son como nuestro cuerpo, pero en una lámina, que está asociado a todas las partes del cuerpo. claro. Ahora, Y respecto a eso, igual te iba a comentar, esta posición igual serviría bastante para ayudar un poco al autocontrol, como decías tú, en caso de estar a punto de explotar en enojo o por el exacto. mismo estrés. Esta, por ejemplo, si yo pongo la mano así y empiezo a masajear aquí, o hago presión, por ejemplo, en esta parte, voy a poner el dedito ahí, que se vea bien. Cuando yo hago esto y empiezo a hacer masaje en forma circular en esta zona, pero haciendo masaje y a la vez presión en la zona, también ayuda a prevenir de alguna forma las náuseas, el estrés, el estreñimiento, sobre todo ahora, por ejemplo, con esto mismo del tema de los trastornos alimenticios, ha aumentado harto el estreñimiento de las personas. ¿Por qué? Porque al estar tan sedentarios, al estar tan sedentarios, ha disminuido la cantidad de tomar agua, como decías tú, agua, no cualquier otro líquido. Claro, Entonces también el estómago va sufriendo esas consecuencias. Entonces, en lugar de estar como buscando soluciones de, ah, ya, voy a comer una manzana verde, en mm, realidad eso, más que ayudarte, te está perjudicando. ¿Por qué? Porque estás dañándote internamente. En cambio, esto es algo que no requiere de nada más que paciencia para hacerlo. Y ya el estar ahí tanto tiempo, una, que te va a relajar, vas a evitar esto mismo del estrés. ¿Por qué? Porque te va a estar relajando y obviamente cuando te relajas, tu estreñimiento se va a ir, por decir de alguna forma, o va a disminuir. claro. Y a ver cómo lo hago aquí para que se me vea. Es el tercero. Esto, por ejemplo, es este dedo, que no se vea como grosería, pero es Claro, ya. este, al medio. Este dedo, cuando yo le hago presión aquí, como de la mitad hacia abajo. Ah, ya, como por ahí. Mientras yo lo mantengo ahí, mantener como la presión. Puedo incluso tenerlo encima de las piernas y estar así, un buen rato. Eso va a ayudar a que disminuya la presión arterial, perdón, y también te va a ayudar a calmarte, o sea, a relajarte. Es como ya, no sé, no quiero hacer así para relajarme, pero sí puedo estar así, Claro, bajando el dedito. es un poco más piola, por así decirlo. Eso puede estar incluso, no sé, por ejemplo, en el trabajo o en la sala de clases, cuando ya se vuelven como a las clases, estar ahí. Y sobre todo, por ejemplo, esto es una muy buena técnica cuando la gente se pone nerviosa antes de las pruebas o te pones como con la mente en blanco, entonces esto te ayuda así como a relajarte, te vuelves más a la calma y como tu cerebro va a estar más calmado,
va a hacer que tu memoria vuelva a donde está. Ese es un Porque muy buen como decía consejo. adelante, con eso del sistema inmunitario, la memoria al final es como que se va a actuar en una forma de mecanismo de defensa y es como que tu cerebro agarra toda la memoria, todo lo que tienes de memoria guardado y lo tira para el lado que lo pueda meter. Entonces como que lo mete en un cajón, lo tapa, listo. ¿Para qué? Para darle espacio al cerebro o a la mente a que se pueda relajar. Entonces, eso es lo que pasa sobre todo, por ejemplo, cuando la mente está nerviosa y en un caso como el que decía de antes de ir a dar una prueba. Entonces, si yo empiezo a hacer esto y también otras cosas que voy a mostrar, me empiezo a relajar, a calmar y eso va a hacer que con mi mente está calma, voy a poder recordar todas las cosas que a lo mejor aprendí o recordar lo que quería recordar, en vez de Claro, estar justo en el momento que lo necesitaba, se me olvida. O sea, así evito ese tipo de cosas. es un muy buen consejo, Sí. me hace mirar. Ese, por ejemplo, el anterior era con este, y el de Ya, ahora es, para que no se me confunda, con este. ya, Antes del dedo, el cuarto, por decir, uno, dos, tres, cuatro. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero acá estar así como, siempre la idea es que sean unos 5 minutos, pero este ayuda a como a liberarte de las emociones negativas, mm, porque, y vuelvo a decir lo que decía, por ejemplo, delante, eh, todo esto está directamente relacionado a nuestro sistema nervioso y obviamente al cerebro en sí. Entonces, por eso es que las conexiones nerviosas van en pro de esto a esto y esto a esto otro, porque así mismo como aquí en nuestro cerebro hay una zona que está encargada de las emociones, otra del aprendizaje, otra de mis reacciones, etcétera. Entonces acá pasa prácticamente a ser exactamente lo mismo. Es como ver el mundo en un mapa. claro, Entonces aquí pasa exactamente lo mismo para que, por si a alguien le genera la duda de que, ¿y por qué tiene que ver esto con los dedos con las emociones o mi autocontrol? claro, Este dedo, como decía, ayuda a disminuir, estar así en esta posición o manteniendo firme por lo menos 5 minutos, a disminuir las emociones negativas o la tristeza. Por ejemplo, si estoy muy triste o muy angustiado, pasando por una fase de duelo, y duelo aquí explico un poco, no necesariamente porque falleció alguien, sino que duelo, el proceso de duelo se vive cada vez que yo tenga una pérdida de algo, puede ser cualquier cosa. Entonces, sobre todo ahí, para disminuir la angustia, hago esto. O sobre todo cuando tengo que tomar decisiones importantes, porque siempre te he dicho, no hay que tomar decisiones cuando estoy triste, cuando estoy demasiado feliz o cuando estoy molesto. claro, Porque lo más probable es que después vaya a cambiar mi decisión o diga, "Ay, que en realidad no era lo que yo quería decir". exacto. Entonces vamos con este, y ahora este, por ejemplo, y siempre como vuelvo a los 5 minutos, ayuda a reducir el dolor muscular. Sobre todo ahora, estamos así como tan cansados en la casa, de que como Claro, decía, puedo estar cansado sin hacer nada. mm, ¿Por qué? Porque estoy más sedentario y va a desencadenar un trastorno alimenticio. Entonces, cuando haya ese tipo de dolor, dolor muscular, el sentimiento así como de decepción, la misma tristeza, o incluso el miedo, sobre todo a los niños, es como una buena técnica, ya sea que les resulte o no, que claro, hagan esto cuando sufren de trastornos del sueño como las pesadillas o las parasomnias, como se le puede decir, o incluso los adultos, pero sobre todo los niños, como ya, cuando te dé miedo en la noche o no puedes dormir bien, es como agárrese el dedito así, y lo aprietas y todo el rato, y el niño al final quizás no va a resultar del todo al principio como una buena técnica, pero sí puede hacer un efecto de placebo, como por ejemplo cuando le dan medicamentos a la gente que no tiene nada que ver y se los toma igual y es como, ah, ya, se lo tomó creyendo que era para eso, ah, claro, sí, se calmó. Entonces, esto pasa a ser exactamente lo mismo y sobre todo con los niños, que puede uno formarlo más de chiquitito, entonces ya, no sé, algún trastorno del sueño, está con pesadilla, y esa firme de aquí y al final se quedan dormidos. Y después, sin necesidad de llamar a los papás, se agarran el dedito solo. claro, pues Y no sí, es necesario que estén así o que estén agarrando algo, sino que le- tienen la pura manito. Y eso tanto para cosas de miedo o cuando la gente está como eh, enfrentándose a algún tipo de vergüenza. Por ejemplo, y sobre todo cuando se les está haciendo bullying o no sé, pues, no todas las personas toman una broma o una talla o un chiste de la misma forma. Entonces, exacto, a alguno le puede llegar a dar vergüenza. Entonces, para evitar ese tipo de cosas o evitar que me sonroje, que todo lo que tiene que ver con el efecto físico, cuando me da vergüenza,
cabeza, de que me sonroje, mi temperatura corporal aumente y todo, o me llegue a molestar, o incluso a llorar, lo puedo llegar a controlar de esta forma y cerrando los ojos y respirando. Claro. Y, y este es principalmente el dedito gordo, como se le dice, Claro. para los dolores de cabeza. Para el tema del dolor de cabeza, por ejemplo, uno puede masajearse aquí, si es que, por ejemplo, es una complicación de la cabeza por el tema visual, como decía, sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, y eso va a aumentar el tema de los dolores oculares. Entonces eso te puede ayudar a hacer masajes aquí o empezar a hacer cualquier tipo de fajín o lo que sea en la cabeza, cerrando los ojos en un lugar oscuro. Como Ya. decías tú, ocupar el modo nocturno de la pantalla. Tanto esto, aquí, o esto. Y aquí puede ser el dedo, afirmarlo, o incluso esta zona. Esta que aquí queda como Sí, un espacio en que uno puede afirmar como de piel. sí. Ya. Hacer presión ahí unos 5 minutos. Y eso Buenísimo. también te ayuda, si estás así, a relajarte o a disminuir el dolor de cabeza, tanto como o agarrarlo así como lo quieras apretar, sobre todo en las partes de la mitad del dedo hacia adelante, lo puedes agarrar todo, pero mientras más adelante hacia la presión es mejor, y eso te ayuda al tema del dolor de cabeza, la ansiedad, o si estás nervioso, o como decía, te ayuda también a calmarte o relajar. Exacto. Eso como, y este que te decía el otro día, Sí, que si se fijan, no es esto, no es esto, es esto, este. ese, el de aquí. Cuando yo hago esto, esa presión ayuda a las personas, sobre todo cuando tienen la temperatura corporal baja. Por ejemplo, cuando da frío, o también ayuda con el tema del estreñimiento, como decía, a mejorar tu digestión, como lo hacíamos con el otro, pero también esta te ayuda al tema digestivo en cuanto a las pérdidas de apetito. Por Claro. ejemplo, en lugar de estar haciendo una dieta que yo sé que no la voy a poder hacer y decir, ya voy a comer tal cosa, yo me voy a dejar de comer esto otro por una semana, pero resulta que la semana siguiente se come el triple. Entonces, Claro. estas cosas me van a ir ayudando a que mi organismo se vaya regulando, vaya ejerciendo ese propio autocontrol y se vaya perdiendo esa pérdida de apetito. Obviamente esto también lo puedo acompañar de ir tomando agua y otras cosas que van netamente en el área del Claro. plan nutrición. Y eso como a grandes rasgos con la mano en general. O, por ejemplo, otra cosa es el tema del resfriado. Cuando te da la sinusitis o cosas, hacer estos ejercicios. Uy, ese me va a servir harto. En esta parte. ¿Por qué? Porque relajan los nervios de acá. Por eso, ¿se ha escuchado que se dice que este es el triángulo de la muerte? No, no lo había escuchado. Que hace un triángulo perdón, es al revés. Ahí, a ver cómo lo hago. Bueno, hay un triángulo aquí. Ah, ya. Y si a ti te llega a topar o a pasar algo aquí o en estas partes, es como letal, por decir de alguna forma. Entonces, por eso es que cuando te duele la cabeza o la vista, uno masajea esta zona. Cuando Ah, tiene que ver con la parte nasal, haces ejercicio en esta parte de acá, claro. en las tensiones Buenísimo. nerviosas. O acá incluso, pues, el masaje aquí. Cuando estás como Como debajito de con la costilla. complicación de dolor en general. Y son masajes que no necesitas que te lo haga otra persona, sino que uno mismo Claro, puede hacer eso, son- estirarse y hacer. Pues son Buenísimo. cosas sencillas. Buenísimo. Entonces, yo creo que más o menos eso sería. Quiero agradecerte de todo corazón en nombre de la agrupación y de cada persona que vea este video, porque yo sé que las personas que vean este video les va a servir de alguna u otra forma. Quería agradecerte por tu participación, por tu disposición, por tu tiempo, por todo, eh, porque en estos momentos de crisis, como estábamos hablando, son súper útiles. O sea, son útiles para el día a día, pero para estas situaciones de crisis se requieren un poquito más. Entonces, muchas gracias por todo eso. También quiero agregar que este viernes tenemos otra charla que es sobre violencia de género en contexto de pandemia. Para el 6 de mayo también hay programado una charla que es también para la violencia, pero en este caso doméstico y abuso infantil. Todas estas charlas se van a ir publicando en nuestra página de Instagram, nos pueden seguir ahí y ahí se pueden informar de todo. Estamos constantemente subiendo información
y haciendo llamados al público para estas mismas, para que haya gente presente y más gente se informe, porque es bueno informarse de repente más de este tipo de cosas que del contexto en general, porque como decíamos anteriormente, produce un poco de psicosis colectiva que no es tan bueno. Entonces esta información nos viene bien a todos. Y bueno, también tenemos un canal de YouTube donde todos estos videos están respaldados. Entonces si los quiere ver de una forma más cómoda, donde puede ir directamente a un minuto en específico, donde sabe que se habla tal tema que te importa más quizás que el resto o es más necesario en tu contexto, los videos van a estar todos respaldados en YouTube. Sin mucho más que agregar, muchas gracias por ver el video. Eh, Pueden comentar preguntas abajo, que nuestra amiga nos va a estar respondiendo de forma remota, entonces si hay preguntas se les puede responder vía DM, mensaje directo, o en caso de que subamos el video pueden comentar abajito. Muchas gracias por todo y esperemos que estén todos bien.